no conocemos. Bueno, de a poquito nos vamos familiarizando. Lo que quería saber es con respecto a lo de la noticia, ¿dónde se escribe? ¿En qué parte? Acá les estoy mostrando, hola, buenas tardes para los que recién van ingresando, ¿sí? Estamos dentro del campus, estamos dentro de nuestro área que sigamos estudiando, y vamos a ir, ¿sí? En esto trabajamos ayer, le dedicamos la segunda parte del encuentro a trabajar sobre esto. Ustedes estuvieron trabajando, por lo que contaba Juan y el resto, ustedes estuvieron trabajando en esta pestaña, en alfabetización digital, ¿sí? En esa pestaña ustedes hicieron, digamos, las siguientes actividades. Actualizaron el perfil, se presentaron en un foro, ¿sí? Y bueno, y ahí comentaban que también algunas personas habían llegado a hacer esa entrega de tarea. Pero ayer, además de eso, estuvimos trabajando en esta otra pestaña que se llama Soy Estudiante, ¿sí? Que es la segunda, digamos, después de la general. Estuvimos trabajando en esa pestaña de Soy Estudiante, y ahí también tenían un Padlet, ¿sí? Este es el Padlet, esto se llama Padlet, no sé si todos lo vieron. Ahí también tenían que hacer una breve presentación, fíjense que ya hay compañeras que se presentaron, compañeros. Perfecto, Juan. Bueno, ¿y qué seguimos? Después de ahí, seguimos bajando, ¿sí? Y fíjense que a lo último tenemos un foro, que dice, ¿qué sabemos de la ULPAM? En ese foro, ¿sí? Fue que estuvimos haciendo como estos relatos, o esta relatoría, acerca de esa noticia, primero que habían encontrado. ¿Sí? Fíjense que ahí ya tenemos algunos comentarios que trabajamos ayer, Valeria comentó, Kevin comentó, Cristian, ¿sí? Hicieron un breve comentario acerca de esa noticia que habían buscado y habían encontrado. Sobre esto estuvimos trabajando ayer, ¿sí? Fíjense que para dejar su comentario en el foro tienen que, el primer comentario que es acá de Patri, ¿sí? Donde ella, bueno, los invita a participar, ustedes ponen responder, ahí, responder, y hacen su comentario y ya les va a quedar así, después le ponen enviar y les va a quedar así como el resto de las compañeras y compañeros. Es un resumen de cualquier noticia de la universidad que podemos poner ahí, ¿no? Exacto, que Juan, perdón, ¿no? Está hablando Juan, ¿no? Yo no los veo ahora que estoy compartiendo pantalla. No, Alexis. Alexis, no te veía porque como comparto pantalla los dejo de ver. Exacto, sí, estuvimos trabajando sobre eso, sobre una noticia que buscaron, la estuvimos comentando primero oralmente un poco y después dejaron su participación ahí en el foro. Ah, listo. Eso es lo único que me faltaría entonces. Sí, a mí también. Claro, está bien, sí. Lorena, probablemente si se te está saliendo a cada rato es porque no hay buena conexión de internet. Lo que podés hacer es tener la pantalla apagada, y con eso es como que el internet se concentra más en la señal y no en distribuir en recursos. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, ¿perdida en la web o no? ¿O vamos a ir resistiendo? Ahí más o menos. Bueno, escuchen, si hay alguien que está como muy perdido, puede escribir por correo y acordamos un horario de encuentro acá a través de Zoom, y bueno, repasamos de nuevo el ingreso, las actividades, una por una, vamos chequeando, no se preocupen por eso, ¿sí? Sí, Juan. Lo que yo no... Dale, vale, perdón, dale Valeria, a ver. No, lo que yo no encuentro es la parte donde dice tarea. ¿Hay alguna que diga tarea así? Donde tenés la pestaña que dice alfabetización digital, si yo no me equivoco es la actividad número 3, la que ellos te piden es subir una tarea, y entonces ahí tenés el bloquecito de tarea. Ah, sí, esa ya la hice. Ah, a eso se está refiriendo. Está. Es un recurso, ¿me entendés? Así como vos tenés el Padlet, ese es un recurso, claro.
Ya la Después hice. tenés los foros, tenés tarea, son como distintos recursos donde vos participás, Ujú, o escribiendo, Está bien. o compartiendo un video, o en este caso, subiendo un archivo. ¿Sí? Está bien. Sí, sí, sí. Eso, ahí está. ellos te lo piden a propósito, son Lucas y Alejandro, como para que Ujú. vos vayas ejercitando los distintos procedimientos. Claro, ¿Sí? yo Está lo bien. que Sí, hice fue subir la imagen que pedía y quería, o sea, pedía que se detallara lo que se veía en la imagen, el espacio, con quién eran las personas, y lo hice en comentarios, porque había una parte de abajo donde decía comentarios, lo comenté ahí porque dentro de la imagen donde ponía el archivo no podía escribir, no lograba escribir en el texto. Claro, no, capaz que lo que pedían era que insertes la imagen en un archivo de Word y ahí lo escribías. Pero bueno, no Claro. importa, vamos de a poquito, vamos a poquito. Sí, Juan, en pobre un que, Word, sí, un Word y una Eh, imagen. claro, Yo quería saber, las clases son hasta el miércoles, ¿no es cierto? sí, en principio, después vemos. Vamos a ver Bueno, cómo vamos con los tiempos. porque después para lo que tenemos que preparar para febrero, ¿nos van a ir dando ahora para que tengamos todo enero para hacerlo? Vamos a ver, por ahí les podemos sugerir algunos temas, algunos cuadernillos para que vayan repasando, como anticipándose a eso que les van a presentar en febrero. Sí, podría ser, es una opción. Ah, Sí. bueno, porque si no, después tenemos solamente febrero Febrero. para preparar todo y rendir los talleres. Bueno, bueno, vamos a Porque ver. yo, si se podía aprovechar, porque después de lo que pase ahora el miércoles, ya no tenemos más contacto en febrero. No, sí, vamos a seguir estando en contacto, sí. Bueno, Sí, no sí. quería saber. Pero igual está bien, está bien. Nosotros estuvimos hablando eso con Marcela y ya estuvimos mirando algunos cuadernillos como para que ustedes vayan entrando en tema. No quiere decir que esos van a ser los que van a trabajar en febrero, pero por lo menos para ir entrando en tema, modo de repaso. Hemos estado buscando material. ¿Eh? Una consulta. Sí, Jessica. En febrero se saben más o menos las fechas. Todavía no, pero Todavía va a ser durante todo febrero. ¿Todo febrero? Van a tener los talleres y después las evaluaciones. ¿Y eso va a ser presencial? No creo, la ¿No? verdad que no lo sé, pero no creo. Creo que va a ser así como esto, va a combinar una instancia presencial como para asegurarse que todos se conozcan, que todos sepan a quién preguntarle si hay alguna duda, y supongo que después será así. Bueno, está bien. Pero gracias. bueno, no está de eso porque no sé las personas que lo van a trabajar, cómo lo están pensando, no es con ellas. Está bien, gracias. Bueno, ya son 6:15 y somos 16. ¿Les parece que comencemos? Recuerden, cada vez que nos conectamos en el chat, agregan el nombre de ustedes completo, ¿sí? Para nosotros eso es como un registro de asistencia, más allá de que por ahí nosotros ahora podemos ir tomando nota, quiénes son los que están. En realidad, también en todas las clases les van a ir pidiendo eso, que ustedes se vayan anotando ahí en el chat. Y de paso, esto son aprendizajes, cosas que vamos incorporando ya. Bien, ¿recibieron por correo electrónico el texto que vamos a trabajar hoy? Sí, sí. Buenísimo. No, yo no. Bien, bien. Juan, ¿no? Bueno, no te preocupes, vamos a ir ahora. Sofía, ¿me das el rol de anfitrión, por favor? O coanfitrión, así puedo compartir pantalla. Sí, Patri. Igual ahí ya Bueno. estás habilitada, pero igual te pongo, espérame. No puedo. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahí ya sos confiable. Bueno, bien. Lo que hicimos ayer fue una práctica de comunicación oral, expresión oral. Esto de animarme a hablar en un grupo presentando una información. En este caso era una información que tenía que ver con una noticia periodística, con un artículo, pero también hicimos una práctica de lectura, ¿no? Una lectura media rapidita, porque fue en el transcurso de la misma clase donde buscamos el artículo, nos tomamos unos minutos para leer y seleccionamos 2 o 3 afirmaciones como para comentar. Pero en definitiva, digamos, sobre qué estuvimos trabajando, ¿no? Ayer. Sobre una práctica de lectura y una práctica de comunicación oral, de expresión oral.
Bueno, ahora vamos a seguir con lo mismo, pero fíjense, tendría que ver con la lectura. ¿Qué es lo que entra en juego cuando nosotros leemos? A veces, según nuestro trabajo, según nuestra rutina, por ahí leemos diariamente o a lo mejor no leemos nunca. Así que, ¿por qué no nos cuentan un poquito si leen o no leen, qué es lo que leen habitualmente, para qué leen y qué hacen antes, durante y después de la lectura? Pero vamos de a poquito. A ver qué es lo que leen. Cuéntenos si leen. Yo Por ahí. primero, Sí, yo si dale, querés, dale. yo por lo general soy de comprarme libros, no te digo que los termino porque son Ajá. no sé, como 5.000 páginas, pero ponele, yo me he comprado la saga completa del Señor de los Anillos en libro y me he leído Ah, 2 bien. libros, ponele los primeros, y capaz que el tercer libro me ha quedado hasta la mitad. Ajá. Pero es algo que me gusta, sí, es leer, porque yo en mi Bien. cabeza lo interpreto de una manera, cosas así. Muy bien, muy bien. ¿Quién más lee habitualmente? Yo leo habitualmente. Ajá. ¿Qué lees? Sí, también leo libros o leo por ahí por internet mismo una nota que me interese. Ajá. Suelo leer bastante. Celeste, ¿qué lees, por ejemplo? ¿Los diarios? Diarios no, generalmente por internet y si no, Ujú. libros también. Ajá. Por ahí mis hijas tienen sus libros, cuando los terminan, los agarro yo y los leo. Ajá. ¿Y sobre qué son? Y generalmente, viste, son novelas que les piden en el secundario, mis hijos en el secundario, así que generalmente trata de eso. Mira qué bueno, qué bueno. Sí. Bien, ¿quién más lee? Yo no tengo el hábito de leer. Leo solamente algunas noticias que veo por páginas de internet, la más conocida, el diario social. Lees y protestás, no me digas nada. ¿Cómo? Que no me digas nada, lees y protestás, o no, digo, si lees noticias seguro que terminás protestando, ¿o no? No, solo es ¿No? para informarme, pero no tengo el hábito de leer libros, ni no tengo mucho hábito de leer. Lo que más leo son boletas y números. Boletas y cuentas tampoco hay que leer, eso está prohibido leer. Bueno, ¿quién más lee habitualmente? Tampoco Yo leo. Dayana, ¿qué lees? Sí, leo. Normalmente novelas, por internet también. Ajá. Y leo mucho. Si me gusta, me entretengo y capaz que en el trabajo leo mucho. Estoy más tiempo aburrida porque la señora que cuido, ella no habla, así que me la paso leyendo. Claro. Y novelas. Y si son cortitas, me las leo en el día. Y si no, bueno, las termino el otro día, porque acá en casa no leo. Por las tareas de la casa, sí, tal por cual. las tareas, sí, exactamente. Bueno, pero bien, sí, después Dayana. notas que salen en internet también, leo mucho sobre la pandemia, el COVID, los afectados, otros lados. Últimamente estoy leyendo cosas de la universidad, porque me saltan noticias o información y últimamente estoy leyendo eso, todo lo que me sale y las novelas. Muy bien. Bien, ¿quién más quiere comentar algo? Yo también leo mucho, me gusta. Ajá. ¿Y qué Pero lees? y me leí casi todos los de Agatha Christie. Ajá. Este estilo. De investigación, y después, bueno, de intriga. Sí. Varios leí, pero esa es la que más me gusta. Por eso me los leo todos. Bien. Bueno, genial, Flor. ¿Quién más? Yo. A ver, Jessica, ¿y qué lees? A mí me gusta, bueno, leer mucho los diarios digitales. Cuando voy a la casa de mis suegros, agarro el diario papel, que es más lindo. Pero, bueno, me gusta estar informada sobre la actualidad, de economía, de política, me gusta mucho la parte política. También la parte de casos así policiales, me gusta seguir por ahí las historias de los casos, así que por ahí voy buscando las noticias de cómo va
las investigaciones y cosas así. Libros, en cuanto a libro, la realidad es que terminé el secundario, no agarré más libros. Sí que tuve una buena profesora de literatura que nos daba mucho material para leer. Y ahora, bueno, agarro los cuadernillos de mi hijo que está en secundaria, que es lo más cercano que tengo ahora de agarrar un libro. Si no, bueno, sí, mucho en lo que es digital. Bien. Bueno, gracias, Jessica. Yo lo mismo, yo en realidad mucho tiempo para leer no tengo, pero sí cuando en época de clases con mis niños también trato de ayudarlos y bueno, me informo con eso, pero bueno, mucho de Bien. lectura no. Bueno, bárbaro. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo en mi caso quería comentar que recurro mucho a lo que es el audiolibro. Bueno, por una cuestión visual, ¿no? Que tengo un problema en la vista importante y bueno, estoy tratando de solucionar el tema de lentes, porque tuve una cirugía en la vista y durante muchísimos años usé una clase de lentes de contacto y después de la cirugía me recetaron otras las cuales no me pude adaptar. Así que bueno, estaban viendo el modo de poder hacerme un lente aéreo, pero que llegue el alcance, que me dé el alcance visual que me daría un lente de contacto. Así que bueno, recurro por ahí cuando tengo que leer, leo dentro de las posibilidades que tengo, me cuesta mucho, trato de leer, pero bueno, cuando me interesa algún libro o algo, recurro a lo que es el audiolibro. El audiolibro. Bien. Bueno, gracias, Ángeles. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo. A ver. Bueno, Andrea. leo todo lo que... Sí, ¿cómo está? Leo cualquier cosa, de lo que sea. En el momento que pueda, sea lo que sea. Sea diario, y si estoy en el súper, agarro algún libro para leer y esperar a hacer la fila. Por lo general, agarro libros de Bernardo Estamateas, porque me gusta la psicología. Pero lo que sea, de lo que haya en el momento, sea un cartel, sea una propaganda, sea diario, revista, lo que sea, me gusta leer. Y si estoy mirando alguna película sobre algo verídico, después busco toda la historia. Ajá, yo también soy de esas. De que miro una película y si me enganché, entro a buscar qué hay escrito sobre la película o la historia original que dio lugar. Yo también soy de hacer eso. Me enganché. Yo también. Sí, o con comentarios sobre esa película. Sobre eso también me engancho. Bueno, ¿para qué hicimos este intercambio inicial? Primero para conocernos, ir conociéndonos, e insisto mucho en esto, que ustedes recuperen prácticas que son como saberes y aprendizajes que tienen, que quizás no son conscientes que los tienen, pero es importante traerlos al plano de lo consciente, digamos, darnos cuenta de lo que hacemos. Bueno, para estudiar en la universidad, la lectura va a llevar un tiempito importante, así que tenemos que empezar a amigarnos con esa lectura, ¿sí? Sin duda que cuando uno lee con distintos propósitos, ¿no? Uno lee para estudiar, lee para entretener, lee para informarse de algo puntual, como cuando ustedes decían, me gusta estar actualizada de política, o sigo el caso de un caso policial. Entonces, puedo leer para informarme, puedo leer para entretenerme, para pasar el tiempo, o porque me gusta conocer historias, o bueno, puedo leer para estudiar. Los modos de lectura son diferentes y varían según el objetivo, ¿sí? Que tengamos. Lo que vamos a ir trabajando un poquito en esta actividad de hoy es qué hacemos cuando leemos, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿sí? Eso es importante porque tiene que ver con las estrategias que nosotros ponemos en marcha cuando nos disponemos a leer, ¿sí? Sofi, fíjate quién está con el micrófono activo y lo...
Bien, antes de leer, por ejemplo, nosotros le mandamos este texto. Antes de leer, ¿qué les parece que fue lo que hicieron? Al menos para quienes los recibieron. Yo Capaz antes que- de leerlo, Sí. antes de leerlo, lo primero que hice fue imprimirlo. Porque Ajá. me parece más cómodo leerlo en fotocopia papel. que Ujú. en papel, exactamente, que por el Bien. celu. Bien. Porque puedo leerlo más cómodo, puedo leerlo sobre la mesa, estar recostado. Ujú. Así que esa es una de las razones por la cual lo imprimí. Bien. Bueno. ¿Y después qué les parece que hicieron? Yo después de tuve que haber leído todo esto, me hice un descanso y después lo interpreté en mi cabeza, todo lo que había leído. Ujú. Y es algo que me quedó, ya sin leerlo, ya sé de qué se trata todo. Ujú. Bien. Bueno, alguien iba a hablar que se superpuso, hablando del antes, ¿no? De antes de leer. Yo antes de leer tuve que descargar el Word, Ujú. porque venía en formato así, no tenía nada de descargado Word, nada de eso, así que tuve que Bueno. descargar un par de aplicaciones y Bueno, eso es importante, Ángeles. Eso nos va a ir pasando, que siempre de a poquito tenemos que ir como buscando estas herramientas nuevas que nos están pidiendo. Esto es por la virtualidad, capaz que si las clases eran todas presenciales, quizás esto no era necesario. Pero bueno, tarde o temprano lo vamos a necesitar, o para hacer un trabajo, para escribir y entregarlo. Pero bueno, eso es importante. Bien. ¿Y alguien leyó el título, por ejemplo, antes de leer e inmediatamente se puso a pensar de qué se tratará esto? Patricia, Sí, Jessica. consulta, ¿ese material por dónde lo enviaron? Por correo electrónico. ¿Y quién No, lo envió? Margarita. Ah, pues Fíjate no, si no lo tenés, fíjate si no lo tenés en la bandeja de spam. Sí, no, a ver, ya me fijo. O en la bandeja de correos no deseados. Si no, escribí en el chat tu correo electrónico y Margarita ahora te lo manda. Listo, dale, gracias. Bien. Cuando uno va a leer, lo primero que hace es leer el título. Y de manera inconsciente, quizás uno no se da cuenta, ya se pone a pensar de qué se tratará este texto. ¿Sí? Patricia. ¿Sí? Sí, Lorena. Yo ayer se me rompió mi celu, no me pude conectar. Ajá. Y hoy pedí prestado para poder conectarme. El email lo leí hace media hora, así que no tuve tiempo ni de leerlo ni de imprimirlo, pero bueno, igual me va a poner el trabajo de eso. Y de leer, sí me gusta leer también temas de novelas policiales a mí. Bueno, bien Lorena, bien. Sí, tranquilos, porque a ver, este es un encuentro que nosotros tenemos porque no es lo mismo que yo les mande la consigna y ustedes la resuelven y se arreglan como pueden. No es lo mismo que uno tenga este tiempo para poder hablar, para poder ir acomodándonos a la consigna. Es distinto. Entonces, por eso, no se preocupen que, digamos, lo que pudieron hacer para hoy lo hacen después del fin de semana o lo hacen el lunes. Es como dijo Marcela, hacer hay que hacerlo, pero no importa cuándo, digamos, al menos antes de febrero, ¿no? Por supuesto. Bien, me interesa esto. Uno anticipa el contenido, ¿sí? Algunos autores van a llamar a esto hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son supuestos, ¿sí? Algo que yo pienso. Si yo leo un texto que dice la noche en la que desapareció Juana, qué sé yo, y ese es el título de la novela, y bueno, ya más o menos me anticipo un contenido, ¿no? Se llama hipótesis de lectura, ¿sí? Estas hipótesis nosotros las vamos a tener siempre. Quizás no somos conscientes, pero lo hacemos cuando leemos el título y a medida que vamos avanzando en la lectura de los párrafos, ¿sí? Eso siempre va a pasar. Y algo que hacemos a medida que leemos es que vamos como confirmando esas ideas, esas anticipaciones que nos hicimos o no. O no porque, digamos, pensé una cosa y el texto... Ay, no sé si es mi internet o el de Patrick, pero se cortó.
A mí también se me cortó. Ah, entonces debe ser internet de Patri. Bueno, El de mientras Patri debe Patri ser. vuelve... Yo estoy escuchando yo, Sofía. Claro, porque debe ser a Patri que se le cortó, por eso quedó Sí, congelado. porque si todos, sí quedó congelada. No, lo que yo de paso aprovecho para decirles mientras Patri se acomoda y vuelve, un consejo que les doy para arrancar, digamos, y después que les va a servir para el resto de las carreras. Yo les recomiendo que cuando usen un correo electrónico oficial, digamos que el que ustedes van a usar siempre, yo siempre les recomiendo que se hagan un Gmail, porque Gmail tiene muchas funciones que utilizamos en distintos campus, ¿sí? Y siempre termina siendo más práctico que otros correos electrónicos. Por eso yo siempre aconsejo que si van a utilizar una cuenta oficial, digamos, de contacto, siempre sea un Gmail. Porque, por ejemplo, para los Meet y todo eso, o por ejemplo ahora cuando Margarita les quiera enviar un Drive, ¿sí? Para que ustedes puedan ver las grabaciones, van a ver que es mucho más fácil si tienen un Gmail que si tienen otro tipo de cuenta. Así que yo Sí, siempre me pasó. como que Tuve les que hacer un aconsejo. Gmail. Tenía Hotmail y tuve que hacer un Gmail. Sí, sí. Sí, Yo siempre usé Gmail y o sea, jamás me falló. Todos los mensajes que me han entrado siempre han sido en la bandeja de entrada, nunca en spam ni nada. Sí, por eso les recomiendo un Gmail, porque había visto ahí que cuando habían empezado a pasar sus correos había algún Hotmail. Claro. Pero otro consejo es también, supónganse que ustedes deciden cambiarlo y usar un Gmail, ¿no? Bueno, avisen con tiempo, así ya queda como institucionalmente su correo, porque muchas veces nos pasa de que cambiamos el correo y nos olvidamos de avisar dónde nos anotamos o en la institución, y capaz que se pierden de un montón de información re importante, porque cambiaron el correo, no avisaron, y a la institución le quedó, digamos, el correo anterior, ¿sí? Entonces le sigue enviando toda la información al correo anterior, y se pierden como de un montón de información re importante para ustedes porque se los está mandando otra casilla que ya no usan, digamos. Entonces, por ahí mi recomendación es esa, que si se hacen un Gmail para toda la carrera, mucho mejor, y ya lo utilizan a ese, ¿sí? Como mail oficial a la hora de inscribirse y que ya les quede registrado en el sistema ese mismo correo. Así no tienen ningún otro tipo de inconvenientes. Es una recomendación nada más. Sí, a mí de hecho me pasó. Yo usaba Hotmail y tuve que cambiarlo a un Gmail y no tuve más problemas de ahí. Bueno, disculpen, creo que me fui de la clase, ¿no? ¿Los dejé Sí, solos? sí, por eso estábamos charlando un poco. Está bien, bueno, no sé qué pasó, yo estaba hablando lo más piola y por ahí veo reconectando, así que no sé qué pasó. Bueno, a ver, sí, les digo, hacemos una pausa en relación a esto que estábamos hablando, que era sobre las prácticas de lectura, es decir, los modos en los que leemos, con qué objetivos, con qué propósitos y en función de eso, con qué estrategias, qué caminitos usamos para leer. Y ahora vamos a meternos a leer este texto y vamos a ver el contenido. Vamos a tratar de ver el contenido. Después, en un segundo momento, vamos a hablar de qué hacíamos mientras leíamos. Margarita, Sofía, ustedes van complementando, cortándome cuando lo consideren necesario, ¿sí? Bien, nosotros les ofrecimos unas consignas de lectura que tenían que ver con, primero, leer el título, que ahí se llama La Universidad, un nuevo espacio formativo, leer todo el texto, que miren bien los párrafos son esos segmentos, ¿sí? Que conforman el texto, fíjense que se ubican cada vez que tenemos un título aparte, un punto aparte, perdón. Ese punto aparte no es azaroso, no es algo que se ubica en cualquier lugar, sino que quien escribe el texto lo ubica cuando va a cambiar de un pequeño tema para otro tema vinculado al tema general, ¿sí? Fíjense que la información, si el texto está bien construido por lo menos, tiene que ir como secuenciada, tiene que ir relacionada, va presentada en orden, ¿sí? Y después lo que les pedíamos es que consideren las palabras claves de cada párrafo, serían como las palabras que me ordenan, que sería como lo que yo creo que es más importante, y después como al finalizar le pedíamos qué nuevo título le colocaríamos, ¿sí? Si les parece vamos a leer entonces el primer párrafo, si alguien ya lo leyó, bueno, esta actividad va a ser mucho más rápido, pero la idea es
que podamos ver de qué se trata ese primer párrafo, ¿no? Para quienes no recibieron el texto, pueden estar leyéndolo ahí en pantalla. Fíjense que está planteando, nos permite estudiar y formarnos como profesionales. O sea que vamos a ingresar y vamos a salir con un título que nos acredita como profesionales. Pero no solo es un lugar donde se enseña y se aprende una práctica, o sea, una carrera profesional. Es también un lugar donde se hace investigación, donde se construye conocimiento. Se aborda la realidad, se la analiza como objeto de estudio, desde una manera en particular, la explicación científica. Sobre esto vamos a hablar también en otro texto y en otra actividad. En la universidad se crea y se enseña ciencia. Eso es importante. Las universidades no son solo lugares de transmisión del conocimiento, ¿sí? Sino que además es lugar donde se crea el conocimiento científico. Fíjense que ustedes ayer algunas noticias hablaban, hay una que la nombró, pero después no lo desarrolló, pero sí lo escribió en el chat, que tenía que ver con algo de un cóndor, no sé qué, y eso era un centro de investigación que está en la Facultad de Ciencias Exactas. Después ustedes pueden ver que hay otros artículos de investigación veterinaria que habla como, digo porque yo busqué noticias también para compartirlas en el caso de que no encontremos ayer, de nuevos parásitos que por ahí podrían ser, digamos, como de cuidado para lo que es la salud pública. O sea, en todas las facultades siempre se desarrolla algo de investigación. Entonces, eso es una nota importante. La universidad es un centro de docencia, es un centro de enseñanza, pero también es un centro de investigación. Se crea y se enseña conocimiento científico. También se pretende la vinculación con el contexto, con el territorio, con la sociedad, para tratar de abordar alguna problemática específica y co-construir con la propia comunidad formas de resolver, o al menos de atenuar esas dificultades. Este proceso se llama extensión universitaria. Ustedes saben que todas las universidades tienen sus estatutos o sus funciones. Entonces fíjense cómo termina este párrafo, ¿no? Así, la docencia, la extensión y la investigación son las funciones centrales de todas las universidades. Eso es clave. Todas las, insisto en esto, porque uno puede decir, bueno, hay institutos de formación docente o hay institutos terciarios. Ahí también se enseña una carrera, pero no se cumple con estas tres funciones, ¿sí? La universidad lo que hace es docencia, investigación, pero también extensión. Después por ahí podemos buscar alguna noticia donde veamos qué acciones concretas podríamos entenderlas como de extensión universitaria. Hasta ahí ese párrafo, ¿se entiende? Sí. Sí, sí. Bien, esto es como una presentación general, ¿sí? Si tuvieran que señalar palabras claves, ¿cuáles señalarían? Extensión. Extensión. Yo profesional. Perdón, ¿cómo? Profesionales. Bueno, campo profesional. Investigación, que es la otra función, campo profesional también. ¿Y qué más? Formación como profesionales también. Formar como profesionales. Bien. Sí. Y si tuviera que identificar una oración que sea la que me cierra todo el párrafo, la que me plantea todo lo importante de ese párrafo en una sola oración, ¿cuál les parece que sería? La última. La última. La docencia, la extensión y la investigación son las funciones centrales de todas las universidades. Exacto. Esa para mí es la última. Esa es la importante, porque es como la que está resumiendo todo lo que dije ahí. Yo primero dije, la universidad hace esto, y en una última oración condenso, ¿sí? Bueno, eso es algo importante que nosotros tenemos que ir haciendo mientras leemos. En función del título, en función del objetivo por el cual leo, voy buscando palabras claves y después pienso en alguna idea que sea importante. La puedo marcar, o al costadito del párrafo también es importante escribir una palabra clave que a mí me ayude después, porque imaginen que este es un texto de 2 hojitas. Ustedes, por ejemplo, en una materia, yo siempre digo esto y después la gente se asusta. Por ejemplo, una materia tiene un programa que tiene 4 unidades, y cada unidad capaz que tiene entre 4 y 5 textos, no sé. Y cada texto debe tener, no sé, entre 10 y 20 páginas. Entonces, si voy sacando la cuenta, son un montón de páginas para leer.
Entonces también está bueno que uno empiece como a señalizar, a marcar los textos. Entonces yo tengo que ir a repasar o ver algo, tac, ya sé, busco ahí esa anotación marginal que tengo, ¿sí? Un segundito que tengo que pedir auxilio. Decir a Juan que me venga a enchufar, que me estoy quedando sin batería. Me estoy quedando sin batería en la compu y me pasa de todo. Bien, vamos con el segundo párrafo. Se constituye, ¿de quién estamos hablando? El primer párrafo decía la universidad, el segundo párrafo dice se constituye, ¿de quién sigo hablando? De la universidad, ¿no? Exacto, Sí. de la universidad. La universidad. Bien. Se constituye en un espacio de debate público de las problemáticas de la sociedad y en una institución estratégica de desarrollo regional. Es así como a la meta de una universidad pública, laica y de calidad, se suman otras proclamas, otros reclamos, otras banderas, otros posicionamientos que constituyen verdaderos desafíos, como la de construir una universidad inclusiva, democrática, popular, feminista y antirracista. Este es como un ideario hacia donde uno querría finalmente llegar a ser como institución. Es un lugar de encuentro que reconoce y alienta la pluralidad de ideologías y con ello el fortalecimiento de la democracia y el compromiso con la defensa de los derechos humanos. Para encontrar palabras claves es complicadito este párrafo porque hay un montón de cosas importantes. ¿Cuáles les parece que serían, cuáles marcarían acá? Para mí, universidad inclusiva. Universidad inclusiva, democrática. Institución estratégica. Institución estratégica. Ideología, fortalecer. Bien. ¿Fortalecer qué? Defensa de los derechos humanos. Se me dio vuelta la hoja. La democracia. Se me había dado vuelta la hoja. Bien. Y si les diría cuál es el tema de este párrafo, ¿qué me dirían? ¿De qué estamos hablando? La defensa de los derechos humanos. Características de la universidad. Características de la universidad. Entonces, si yo tuviera que escribir una anotación al margen del párrafo, pondría características. Porque ¿cómo sería la universidad? O cómo aspira a ser, ¿no? Inclusiva, democrática, popular, feminista, antirracista, estratégica, o sea, que incida en el desarrollo de la región, de la provincia de La Pampa, que sea pluralista, que se respeten las diferencias, que se defiendan los derechos humanos, ¿sí? Son proclamas, son posicionamientos, pero también son cosas que todavía hay que seguir trabajando. Por eso en algún lugar dice, se constituyen como desafíos, ¿sí? Y es el debate público de los problemas de la sociedad. También es el lugar donde muchas veces se discuten situaciones que todavía no están resueltas en la sociedad, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, en su momento la lucha por el aborto, hoy ya es ley, pero en su momento fue un lugar, un espacio donde se fue a debatir sobre eso y las distintas posiciones iban, ¿sí? La universidad es también el lugar donde, por ejemplo, hay una cátedra sobre el uso del cannabis, del aceite cannabis en problemas de salud. Entonces, fíjense que por ahí son temas que todavía están en debate en la sociedad, pero bueno, la universidad es como el espacio que se permite debatir sobre estos temas que son de interés público, ¿sí? Me parece que eso también es interesante destacarlo como espacio. Bien. Sigo. La Universidad Nacional de La Pampa es una de las 57 universidades públicas que tiene nuestro país. La gratuidad es una de sus principales características. Su sostenimiento es responsabilidad del Estado en principio y de la sociedad en conjunto. El ingreso es irrestricto, quiere decir que no hay un examen de ingreso. Acá dice, ello quiere decir que cualquier persona que haya finalizado el secundario puede estudiar sin rendir un examen que sea excluyente y que constituya una condición necesaria para poder comenzar una carrera. Aquellas personas que no cuentan con un título secundario pueden acceder a estudiar luego de cumplir ciertos procesos de formación y una evaluación previa. Fíjense de nuevo, acá estamos hablando de características, ¿no? Esta idea de que es gratuita, de que el ingreso es irrestricto, y bueno, y esto de que es una institución pública, o sea, es responsabilidad del Estado su sostenimiento, es una de las pocas en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, es como una novedad, porque en el resto de Latinoamérica, bueno, las universidades son privadas, y
que pagar para poder estudiar. Esto es una lucha, una conquista y algo que defendemos, independientemente de los gobiernos que estén. La universidad lleva 64 años, ayer lo veíamos, ¿no, Cristian? ¿Era vos el que traías la noticia? No me acuerdo, me parece que sí. Lleva 64 años de su creación, está conformada por 6 unidades académicas. Las unidades académicas es lo que ayer hablábamos como facultades, ¿sí? Facultad de Agronomía, Facultad de Economía, de Ciencias Económicas y Jurídicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Veterinarias, localizadas en la ciudad de Santa Rosa y en General Pico. Tiene 12.000 estudiantes universitarios, cuenta con una oferta académica de 46 carreras de pregrado y de grado, que se desarrolla en diferentes centros universitarios. El programa, la ULPAN en el territorio, posibilita que el primer año de algunas carreras de la universidad se desarrollen en las localidades de Realicó, General Hacha, Macachín, Quemú y Telén. Este programa tiene como propósito contribuir a la democratización del conocimiento, promoviendo el acceso a la educación superior en localidades del interior de la provincia. Acá, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué les parece en este párrafo? Que todo el mundo tiene titulito que tener, que todo el mundo tiene que tener acceso a la educación, ya sea de pueblos del interior de La Pampa o etcétera. Bien. Sí, ahí cómo está desarrollado, cómo Sí, se del programa de localiza. territorio. Bueno, La podría cantidad de ser. carreras que tiene. Bien. Sigue hablando de las características. Creo que sigue hablando de las características, ¿no? Porque yo digo, tendríamos que buscar una palabrita que englobe toda la información. Es cierto que habla de la ULPAN en el territorio, es cierto que habla del derecho a la educación superior, pero bueno, también nos cuenta cuántos estudiantes tiene, cuántas facultades. Superior. Ahí me parece. Bueno, podría ser. Acceso a la educación Podría ser. superior en las localidades. Bien, bueno. A veces no encontramos una palabrita ideal, o a veces no llegamos a un acuerdo cuál es, pero como este es un material de estudio para uno, y la palabrita es la que le sirve a uno, porque a ver, ¿qué objetivo tiene poner esa palabrita al margen? Que cuando yo tengo una pila así para leer y quiera repasar, o estoy buscando una información en particular, me oriente con esa palabrita. Entonces, eso es una ayuda a memoria para ubicar la información. Entonces, por eso... Como un resumen sería. Sí, más que el resumen es un titulito para ubicar la información. El resumen por ahí es un nuevo texto que uno hace. ¿Sí? Ya después vamos a ver mejores. Sí. Se desarrolla mejor. Este programa tiene como propósito, y ya ahí. Claro, la última oración. Claro, pero te habla del programa nada más, no del resto del párrafo. Bien, después tienen que saber que la Universidad Nacional de La Pampa, al igual que todas las otras universidades del país, tiene un estatuto. Si lo quieren leer, ahí está el enlace. El estatuto es como si fuera un decálogo, el conjunto de principios, de valores. Ahí está muchas de las características que nosotros dijimos. En algún punto es como si fuera la constitución de la universidad. Así sería el estatuto. ¿Sí? Bien, y ahora viene una parte en el texto que dice lo siguiente. En la historia del sistema universitario argentino y de toda Latinoamérica, un hecho central es la reforma universitaria que ocurrió en el año 1918 en la ciudad de Córdoba. Estudiantes, obreras y obreros se movilizaron y reclamaron para modificar lo que consideraban una universidad elitista, sectaria y dogmática. El propósito que movilizó este proceso refiere a un reclamo para democratizar la universidad. Querían hacerla más científica y separarla de la influencia religiosa. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto, de la reforma universitaria? No, yo no. No, yo no. No había escuchado eso. Es un hecho muy importante en la historia de Córdoba las no había universidades. sido? Fue en Córdoba, es cierto, en el año Ajá. 2018 se cumplieron 100 años, ¿sí? No, perdón, Patricia.
El Sí. Cordobazo fue una protesta que es mucho más adelante en el tiempo, que tiene que ver durante la dictadura militar con temas sociales más de falta de trabajo, de la represión, de la falta de libre expresión y demás. Está bien, me confundí entonces entre ese acontecimiento y esto. Ah, dijo Cordobazo, yo entendí Yo en dije Córdoba. Córdoba. No, yo dije Cordobazo, sí, por eso. Ah, perdón, yo entendí que había dicho que fue en Córdoba. No, sí, el no. Cordobazo fue en el 60. Sí. Claro, no, lo asocié con nada, con otra cosa. No, pero ¿sabés qué? Igual no está mal asociarlo, porque en realidad son dos hechos de movilización popular muy importantes. Lo que pasa que, bueno, y es más, el Cordobazo muchas veces se relaciona con esa gesta que se inició de organización popular en el 18. Bien, ¿por qué es importante la reforma universitaria? Porque establece muchas de las características que hoy conocemos en la universidad. Define mucho del ideario de cómo hoy se organiza una universidad, ¿sí? En aquel momento, la educación, digamos, que se ofrecía en esas universidades, que eran muy pocas en el país, tenían, digamos, un fuerte componente religioso y estaban destinadas a un sector social nada más. Entonces, lo que hay ahí es una gesta, todo un movimiento de estudiantes y también de obreros que pedían cambios en ese modo de organizar la universidad. El primero era una institución laica, o sea, la religión no tiene nada que ver con la educación, ¿sí? Entonces, separemos iglesia de universidad. Ese fue como el primer... Sí. Una pregunta, porque no puedo poner la manito para hablarte. Cuando dice que la universidad era dogmática, ¿se refiere a eso? ¿A que tenía una bajada de línea de la Dogmática, de los dogmas? Podría ser eso, sí, podría ser por ahí, pero también podría ser por el autoritarismo que tenían quienes desarrollaban sus clases en ese momento. Dogmática viene de dogma, significa acepto por una cuestión de fe o de creencia o de principio de autoridad. Usted lo dice, será así. Es como que no me pongo a pensarlo, no me pongo a analizar, no puedo cuestionar. Entonces, cuando uno dice que no quiere una universidad dogmática, justamente tiene que ver con esto, en realidad, que no sea autoritaria, que admita la pluralidad de ideas, que permita la construcción de un conocimiento, de una posición crítica desde ese lugar, ¿sí? Claro, hay una parte donde decía que era sectaria también. Claro, porque estaba destinada a un solo sector social, sí. Bien, Margarita, Sofía, no sé si me quieren ir ayudando a explicar estas características. Yo digo también para cambiar las voces. Pero bueno, fíjense lo que dice ahí. Varias características del sistema universitario se consagran a partir de ese momento. Uno de ellos es el de la autonomía universitaria, ¿sí? La universidad tiene autonomía para poder definir y tomar decisiones. Digamos, poder definir los planes de estudio. No es que le tiene que pedir permiso al gobernador de la provincia o al presidente o la presidenta del país, no. Por supuesto que puede articular, porque no tiene sentido enseñar una carrera que no se necesita en el país. Uno puede articular, pero una cosa es articular, una cosa es convertirse en un actor estratégico del desarrollo de la región, y otra cosa es estar pidiendo permiso para cada decisión que uno tome. La autonomía universitaria es algo que se defiende mucho, digamos, ¿sí? Bien, la libertad de cátedra es esta idea de que los profes y las profes, quienes están a cargo, tienen también una autonomía, una libertad para poder enseñar sus contenidos. Ustedes van a ver que a veces hay contenidos que tienen distintas perspectivas teóricas, distintas maneras de explicarlo. Bueno, los docentes tienen la libertad de elegir una de ellas, en la que más se sientan identificados o representados, ¿sí? No es que pueden enseñar cualquier cosa, tampoco se dice eso, porque hay un plan de estudios, y los planes de estudios tienen contenidos mínimos, donde los docentes elaboran sus propuestas en función de lo que dice ese plan de estudios, ¿sí? Pero bueno, existe libertad de cátedra, quiere decir que los docentes pueden decidir y organizar la propuesta del desarrollo de su materia, ¿sí? El cogobierno universitario lo estuvimos ayer hablando un poquito,
es esto de quiénes son los que gobiernan. No gobierna solo la rectora, el rector, la decana, el decano, sino también lo que se llama órganos colegiados. O sea, a nivel de la universidad es el Consejo Superior, y a nivel de la facultad son los consejos directivos. ¿Quiénes conforman esos consejos? Todas las personas que forman parte de la universidad. Entonces los estudiantes están ahí, los docentes están ahí, los graduados están ahí, los no docentes, todos tienen voz, voto, la posibilidad, como preguntaba Alexis ayer, de presentar propuestas, ¿sí? Entonces quienes toman las decisiones son estos órganos colegiados que son como pequeños, como si fuera la Cámara de Diputados del país, una cosa así. ¿Se comprende eso del cogobierno? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Es muy importante porque entonces las y los estudiantes también cuando ingresan a la universidad van formando lo que se llama una ciudadanía universitaria. O sea, van tomando conciencia también de los derechos que como estudiantes tienen. Y es esta posibilidad de participar en el gobierno, de proponer cosas, de pelear por lo que consideran que hay que modificar dentro de la universidad. Es muy linda esa etapa de agrupaciones estudiantiles. Por otro lado tenemos este principio de extensión universitaria que habla más que nada del compromiso que la universidad tiene con la sociedad, la idea de poder pensar juntos cuáles son los problemas que tiene la sociedad, pero además poder aportar o en la solución o en cómo atenuamos esos problemas, ¿no? Entonces, la extensión universitaria es esa actividad, esa tarea que se desarrolla con las personas que están en el territorio, que están en el contexto, puede ser una escuela, puede ser un hospital, puede ser el barrio, puede ser la organización tal, donde un grupo de docentes colaboran y tratan de cambiar algo de la sociedad. Por ejemplo, un proyecto de extensión que ahora recuerdo es uno que hay en Santa Rosa, que intenta promover el uso de huertas familiares, de huertas en los patios, digamos, de cada casa. Y entonces, bueno, intentan como generar conciencia, transmitir, digamos, todas esos saberes y esas actitudes necesarias que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con la sustentabilidad, con una mejora en la alimentación. ¿Eso tiene que ver con la soberanía alimentaria que es tan discutida? También, ¿sí? Iba a usar esa palabra también, ¿sí? Sí. Bien, y el otro que se llama ingreso por concursos docentes tiene que ver con, está relacionado con el otro, con el de periodicidad de las cátedras, tiene que ver con quiénes son los docentes que dan clase, que para entrar a dar clase a una universidad hay que rendir un concurso. Un concurso es una evaluación de otra gente que en otras universidades da la misma materia que uno. Entonces, como que esa es la vía de ingreso, digamos, para poder ser docentes, y periódicamente uno tiene que ir como validando que está formado para poder ser un docente universitario, ¿no? Que sigue estudiando, que sigue investigando, que sigue analizando. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí. Bueno, sí. Estas características, la mayoría las tenemos, pero bueno, hay que seguir peleándolas, como dice ahí ese párrafo. ¿Sí? Bien. Si tomo el primer párrafo, el párrafo anterior, perdón, donde dicen la historia del sistema universitario, ¿cuáles les parecerían que serían palabras claves? Reforma universitaria. Sí, sin duda, porque estamos hablando de un hecho histórico clave. Igual ¿sí? le Bien. faltó el último puntito, el que dice periodicidad de las cátedras. Sí, pero decía que se relaciona junto con el de ingreso por concursos docentes, claro, porque vos ingresás, rendís, aprobás y sos docente universitaria, y esa se llama después docente regular. Y esa regularidad, digamos, vos tenés que seguir manteniéndola periódicamente con distintos trámites o procedimientos, pero van juntos. Bien. Listo, ahí entendí. Gracias. Dice, sobre estas características, bien, un dato más para tener en cuenta es que este hecho histórico tiene que ver con un reclamo del movimiento estudiantil
se extendió de inmediato al resto de las universidades del país y de toda Latinoamérica. Generaron reformas de los estatutos y de las leyes universitarias. O sea, realmente el sistema universitario argentino cambió después de esta reforma universitaria, de este cambio que se pedía en las universidades. Para darnos cuenta, digamos, como de la importancia de este movimiento, fíjense que diversos investigadores definen la reforma universitaria como un movimiento político, pedagógico, permanente, con una visión latinoamericana y antiimperialista. Para conocer un poco más, compartimos un fragmento del Manifiesto Liminar, un documento que sistematiza la proclama del movimiento. Fue escrito por Deodoro Roca y titulado La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Y ahí tenemos una frase que es una maravilla, que dice algo así como: la juventud ya no pide, exige que se les reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérseles la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. ¿Qué les parece que está diciendo esa frase? Es importante lo que piensan los estudiantes. Tan importante que tienen que participar del gobierno. Que ya no piden, sino que exigen. Los jóvenes ya no esperan órdenes, sino que quieren decidir su paso por la universidad, ¿no? Un reclamo de libertad también, más que nada. Un reclamo de libertad, de participación, Que ¿no? se reconozcan derechos. Que se le reconozcan derechos, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante este movimiento estudiantil. No es un estudiante que viene a aprender, que pide permiso para entrar, no pide, exige que se le reconozca el derecho, ¿sí? Entonces, fíjense esta idea de poder tomar conciencia de situación, digamos, del rol que ocupa un estudiante, y también en la posibilidad de ser parte del gobierno de la universidad, ¿no? Me parece que es una movida importante, digamos, un cambio de posicionamientos importante, ¿sí? Fíjense que está escrito en 1918, que forma parte de esa proclama, que se llama Manifiesto Liminar, es como un documento donde se sistematizan, se resumen los puntos, lo que reclamaban estos estudiantes, que insisto en esto, este movimiento cambió la historia de las universidades en el país, modificó las formas de organizar, las formas de dar clase, separó a la iglesia de la universidad, y fue, digamos, tuvo un impacto, una onda expansiva en toda Latinoamérica, y también en lo que después conocemos como el Mayo francés, que fue un movimiento similar de reclamo, como decía Francisco, no, Sebastián, ¿cómo era? Sebastián Feito, ¿no? Sebastián. Pero más en ese caso de reclamo de lo social, y ese movimiento del Mayo francés tuvo impacto y generó la movida del cordobazo en Argentina. Por eso yo les decía que estaban relacionados, al fin y al cabo, los hechos. Porque bueno, tiene que ver con esto, con tomar conciencia de situación de la organización y del reclamo por derechos y de querer ocupar un lugar. Bien, fíjense entonces cómo continúa el texto. La reforma universitaria generó la participación política de estudiantes en el interior de las universidades. Diversas agrupaciones con distintas vertientes ideológicas, no todos piensan igual, pero acá lo importante es participar, ¿sí? Son partes de los gobiernos de las universidades del país. Se reconoce a la reforma, acá está, como el antecedente de otros hechos históricos, como el Mayo francés y los movimientos juveniles de la década del 60. De este modo, ser parte de una universidad como estudiante no es solo para formarse como profesional, fíjense cómo cierra. Entonces yo entro a una universidad, pero no solo para tener un título, no solo para formarme en una carrera, sino también como una persona que construye su ciudadanía universitaria, participando desde diferentes lugares en el gobierno de la universidad. Fíjense que retoma en este párrafo algo que dice al inicio del texto, ¿no?
Si me voy más arriba, acá, ¿no? La universidad nos permite estudiar y formarnos como profesionales, pero no es solo un lugar de enseñanza, ¿no? De una carrera. Bien. Bueno, ¿se entendió el texto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, el sentido de esta actividad, de esta lectura compartida, era doble. Por un lado, seguimos hablando de universidad. Tiene un punto en contacto con la clase de ayer. Sigo viendo dónde me estoy metiendo. ¿Cuáles son las características de este espacio en el que estoy? De a poquito, ¿sí? Ayer fue con una noticia, con un artículo periodístico, hoy es con un texto. Entonces, por un lado eso, nos vamos metiendo, ¿no? en la universidad y sus formas de organizarse, sus características. Pero por otro lado estoy haciendo una práctica de lectura. Y yo me puse en un momento a hablar. Bueno, ¿qué les pasaba mientras me escuchaban? ¿Estaban atentos? ¿Alguien por ahí se durmió? ¿Alguien se aburrió? ¿Alguien no entendía? ¿Qué sé yo? ¿Qué les pasaba? Yo iba leyendo todo lo que iba redactando, lo iba leyendo. A ver, vamos por parte. A ver, Alexis, ¿cómo? Que todo lo que iba redactando yo lo iba leyendo. Así que no había por qué perderme. Bueno, Lorena, ¿qué ibas a decir? A ver, que levantaste la Una mano. consulta, el tema de esto de mayores de 25 años, ya hace bastante años que viene programado esto, ¿no? Sí, desde el año 94, si no me equivoco, ¿sí? ¿Y qué no se habían animado a inscribirse o...? Se habían animado, pero no pasaban el proceso de evaluación. Por eso se modificaron las pautas en esta nueva resolución. Porque, a ver, la Ley de Educación Superior, que establece este artículo 7 del que hablaba ayer Valeria, ¿no? Que era lo que ella comentaba que sabía de la universidad. A ver, ¿cuál es el espíritu de ese artículo? Una universidad inclusiva, una universidad que habilita posibilidades, ¿no? Pero bueno, el reglamento que plasmaba cómo se ingresaba, y no era inclusivo porque planteaba como demasiadas pautas. Entonces lo que se hizo este año fue modificar esas pautas y por ahí valorar otros recorridos, ¿no? Por ejemplo, no tanto el peso en la evaluación, sino en lo que uno trae como recorrido previo y que está vinculado a la materia que uno elige, ¿sí? Por supuesto que va a haber evaluaciones el año que viene y que tienen que ver con estos dos talleres que yo les planteaba. Pero bueno, el acento también está puesto en esto otro. No todo se define en el ingreso, después hay 5 años de carrera, 3 años de carrera, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos como gestión es que hay que dar la posibilidad, ¿sí? Después, bueno, veremos qué pasa cuando... Hay que dar la posibilidad de ingreso. Después veremos qué pasa en el transcurso de la carrera. Ojalá todos puedan avanzar. Pero bueno, en realidad esa es la modificación. Pero esto estaba desde el año 94 para todas las universidades del país. Sí. Listo. Bien. Ángeles... ¿Ibas a decir algo mi también? consulta era la siguiente, y si no tenemos experiencia, por ejemplo, yo que no quiero ser procurador y a futuro a lo Bueno, mejor... no importa, bueno, está bien. Porque bueno, escuché eso, cuando tuvimos en la sí. presencialidad que había chicos que tienen experiencia con cuidados de abuelo, de niños, el que quiere seguir enfermería, o a gente que le gusta, va a seguir historia, estudia mucho lo que es la historia, pero y en estos casos, o en mi caso... Bien, la idea es que no vas a quedar afuera por no tener experiencia, no vas a quedar afuera por eso. Ahí, bueno, apelaremos a la evaluación y a los talleres del año que viene. Pero no, la idea es que, insisto en esto, la idea es ofrecer la posibilidad, ¿sí? Y después veremos qué pasa. Y acompañarlos en este primer tramo, digamos. Por eso estamos como primero ambientándonos en qué es esto de la vida en la universidad. ¿Sí? Cuando yo les preguntaba qué les pasó mientras yo hablaba, es porque estas cosas les van a pasar en clase. Algunos van a estar entusiasmados, algunos van a seguir el tema de lo que está diciendo la profe,
a otros les va a parecer reaburrido, y van a decir, ¿cuándo va a parar de hablar esta mujer? Otras veces les va a pasar que hay palabras que no conocen, que no saben de qué estamos hablando. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con, es probable que nos pasen, ¿sí? Lo importante es ver cómo podemos resolver, digamos, esas dificultades que se pueden llegar a presentar, ¿sí? En este caso que estamos trabajando hoy, que tiene que ver con las prácticas de lectura, lo que me interesaría que pudiéramos como sistematizar o poner en juego es lo que tiene que ver con, ahora sí, ¿qué hacemos cuando leemos? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos? Vieron que acá habíamos dicho, antes de leer, bueno, primero tengo texto en mano, lo descargo, lo imprimo, leo el título, anticipo el contenido, voy como elaborando hipótesis de lectura, aunque no sea consciente de esto, porque esto lo hago de manera inconsciente. Pero durante la lectura, ¿sí? Sí, yo ¿qué hacemos? trato de razonar lo que voy leyendo, tratar de interpretar lo que el texto me está diciendo. Yo, por ejemplo, ir buscando todos los puntos importantes del texto. Bien. Yo en mi caso voy haciendo anotaciones aparte, en hoja aparte, de cosas importantes. Yo lo voy Bien. leyendo y si yo no entiendo alguna palabra o algo, lo busco en un diccionario para ir comprendiendo mejor la lectura. Bueno, entonces, durante la lectura voy recuperando lo que dijeron. Trato de relacionar, de interpretar, focalizo en lo más importante. Bien, si hay palabras que no entiendo, ¿qué dijeron que hacen? Busco en un diccionario, yo por lo menos. Sí, yo también. Bien. Antes de Bueno. razonar, a ver si puedo razonar Bien. interpretar el texto. Razonar lo que se va leyendo. Bien. Y si no, también cuando uno lee un párrafo o algo y no lo comprende, o sea, a mí me pasa, vuelvo a leerlo, ¿entendés? Bien, eso es muy importante. Eso es muy importante y no todo el mundo lo hace. Los adolescentes reniegan con esto, porque les parece que lo leen de una vez y ya está, ¿no? Y ya está. Y bueno, no, es importante la relectura. Es importante la relectura. ¿Sí? Bien. Una cuestión muy importante cuando leemos es esto de tener una idea general del texto. Porque, a ver, nosotros decimos siempre que hay como un proceso analítico, ¿no? Yo me meto en las partes chiquititas del texto, me voy en cada párrafo, ¿no? Le vamos a llamar así, proceso analítico. Es decir, miro los párrafos, ¿sí? Miro las palabras claves, puedo hacer lo que se llama una notación marginal, digamos, esto de escribir esa palabrita clave al lado del párrafo para que después me ubique cuando vuelvo a leer el texto, ¿sí? Identifico las ideas principales, ¿no? Jerarquizo ideas, jerarquizo información, ¿sí? ¿Qué es principal, qué es secundario? Normal, a veces hay todos los párrafos, no todos, la mayoría tiene siempre una idea que es clave, que la elijo según el título, ¿no? Pero no todos los párrafos tienen ideas importantes, hay otros párrafos que son ampliatorios, ¿sí? Otra cosa que se suele hacer es diferenciar el tipo de información, ¿no? En este caso nosotros, fíjense que por un lado teníamos el repaso de un hecho histórico, una descripción, puede haber un hecho, una opinión, o sea, diferenciamos qué tipo de información es la que está. A veces no lo hacemos de manera consciente. Y después otra cosa que hacemos es relacionar los párrafos, relacionar la información que se me va presentando entre un párrafo y otro. El autor cuando escribe suele usar palabritas, que ya las vamos a ver en otro texto cuáles son, pero se llaman conectores, que nos permiten ir organizando lo que decía antes con lo que dice después, ¿no? Y si uno va entendiendo esa trama, ese tejido del texto, va pudiendo ver esas relaciones. Ese es el proceso analítico, me quedo ahí, voy como focalizando, pero después hago como si fuera un foco, ¿no? Miro la totalidad del texto, hay un proceso más general, digamos, que podríamos llamar de síntesis, de recomposición,
Es como que en el análisis uno separó, fragmentó, dividió. Ahora en la síntesis trato de reconstruir, ¿sí? Y en ese sentido ahora les voy a preguntar, porque nosotras estuvimos leyendo primer párrafo y comentamos, segundo párrafo y comentamos, tercer párrafo y comentamos. Bueno, ahora vayámonos al texto en general, a la idea en general del texto, ¿sí? Entonces, en ese sentido digo, focalicé en un párrafo, ahora focalizo en el texto como unidad general. En ese proceso más general de síntesis, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es el tema general del texto? La universidad, la historia y todas las características. Bueno, ese podría ser uno. La inclusividad. La vida universitaria. Bien, ese podría ser otro título posible. Bien. Bueno, fíjense que este es el proceso más importante de un texto, de un proceso de lectura comprensiva. Porque insisto en esto, nosotros venimos acostumbrados a la primaria y en la secundaria a que nos hacían preguntas que buscaban una información puntual. Qué sé yo, no sé, ¿qué es la reforma universitaria? Suponete, o ¿qué es el programa ULPAN en el territorio? Entonces, preguntas que van a localizar una información específica. Eso está bien, porque hay conceptos que son importantes, que son centrales, que yo los tengo que garantizar. Pero en algún momento, en un examen final, en un parcial, en una presentación oral, yo tengo que dar lugar a todo el texto, al texto como totalidad, no a las partes, sino al texto como totalidad. Entonces, en ese sentido, uno tiene que identificar lo que le da unidad a todos los párrafos, que es el tema general, que bien podría ser este que ustedes están diciendo, la universidad, historia y características, o la universidad, reclamos y luchas estudiantiles, o no me acuerdo qué otros títulos dijeron, pero estaban bien los que habían planteado. Fíjense que es una construcción ese nuevo título, es lo que se llama una inferencia, ¿sí? El proceso cognitivo que interviene ahí es una inferencia. Después de haber ido primer texto, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, me abstraigo y busco algo que sea general. El proceso es de inferencia. Si yo puedo hacer eso, es porque comprendí el texto, ¿sí? Hay una inferencia ahí, ¿sí? Ahí lo estoy anotando, hay una generalización en el proceso de lectura. ¿Se entiende lo que vamos hablando? Todo esto que yo estoy escribiendo acá son estrategias de lectura comprensiva, que ahora las estamos trabajando, digamos, de manera superficial, haciendo una práctica de lectura. En el taller de prácticas del lenguaje, ustedes a todos estos procesos les van a poner como un nombre técnico, por así decirlo, ya se los van a enseñar como con mayor especificidad, mayor rigurosidad conceptual, ¿sí? Pero bueno, vamos como de a poquito entrando, pero esto es un proceso de lectura comprensiva, ¿sí? Porque insisto en esto, cuando uno va a exponer un texto, lo que es interesante es que uno pueda dar cuenta de la totalidad del texto, no de una ideíta o la otra, o de un concepto solo. Y muchas veces los estudiantes están acostumbrados a estudiar de manera fragmentada, ¿no? Vienen al examen final y te dicen, bueno, la reforma universitaria fue, bueno, pero no pueden, digamos, interpretar el lugar que tuvo la reforma universitaria en el contexto de la historia, en este caso, ¿no? Hablando del contenido de este texto. ¿Se entiende? Sí. Es muy importante la lectura, es muy importante el ejercicio de la lectura, algo que hay que trabajar mucho. Yo les digo que es un problema que tienen hoy las adolescencias, es la atención mientras uno lee. ¿Sí? Ustedes por ahí no son conscientes, pero sostener la atención mientras uno lee, sobre todo en tiempos de pandemia y en tiempos donde estamos invadidos, ahí voy Juan, un segundito, donde estamos invadidos de los medios digitales y qué sé yo, y estoy acá con ustedes y me pongo a leer el Face, y si tengo la pantalla abierta me voy a Instagram, y si estoy acá en un correo electrónico lo respondo, y tengo la pantalla del aula virtual, por eso respondía tan rápido, y me salta que escribió Jessica para preguntar algo, entonces le respondo. Entonces,
es difícil sostener la atención en una tarea concreta cuando tengo 20 pantallas abiertas o el celular cerquita. Bueno, pero los chicos son multitareas ahora. ¿Cómo? Los chicos son multitareas. Yo lo veo a mi hijo adolescente con 16 Sí. años y está haciendo la clase Zoom con vos, la tarea en el celular y jugando con un amigo. ¿Sí? Sí, yo lo veo en mis hijos también y reniego por eso. Yo creo que el problema somos los grandes que no adaptamos al ritmo de ellos. Son más rápidos que nosotros. Hay que ver qué tipo de aprendizaje, está bueno, muy bueno lo que decís, Cristian, porque por ahí la pregunta es, ¿yo lo sigo retando a mi hijo o yo me adapto? Y Yo me tengo que lo adaptar a entiendo él, porque y lo he no lo puesto a sé, prueba. habrá que ver qué tipos de aprendizaje son los que puede construir. Son Ahí más se está rápidos, sumando. como que tiene que ser más rápida la información para ellos que para nosotros. Sí, Yo soy del puede 80. ser, no sé. Yo soy de No leer, sé. releer y releer. Claro, bueno, habrá que ver qué tipos de... Esto es tema de debate, ¿eh? Esto es tema de estudio, pero hace poco, ahí voy Juan, un segundito, bancame. Ahí hace poco leí ¿cómo se dice? Un flyer, un mensaje que transmitía el Ministerio de Educación de Cultura que decía, enseñar a leer comprensivamente hoy es enseñar a... ¿cómo decía la frase? Después se las voy a compartir, la voy a pegar ahí en el aula virtual en algún lugar, pero algo así como enseñarnos a no alterar nuestra atención, a focalizar la atención en la lectura. Porque, a ver, para leer un texto de 20 páginas, hay que tener el ejercicio de sostener la atención. Como ir a un teórico a clase, hoy la gran dificultad de los chicos en pandemia era sostener la atención de un teórico. Está bien que nuestras clases pueden ser aburridas, yo no digo que no, pero es todo un ejercicio sostener la atención. Margarita, si no, lo puede compartir también, pero es difícil. Por eso, bueno, también las dinámicas de las clases cambiaron. Pero bueno, hago la reflexión esta de, para la lectura comprensiva, interviene la atención también, porque hay que ir construyendo como ese hilo conductor entre los párrafos, ¿no? Juan, perdón que levantaste la mano y no te dejaba. Sí, no, yo quería decirle que para mí fue más fácil prestar atención a la lectura mientras usted lo leía. Ajá. No sé si hay algún ejercicio para poner el leer con sonido. Sí, eso está investigado. El ingreso auditivo que es sobre el visual, sí, hay investigaciones que hablan sobre eso, sobre el procesamiento en la lectura comprensiva. Sí, es como que es más fácil, sí. En algunas situaciones. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien qué decían las investigaciones, pero sé que está investigado. Sí. Puede ser, sí, como que el sonido. Bueno, de hecho pasa esto, que cuando uno está muy cansado, perdón Ángeles, cuando uno está muy cansado y no se puede concentrar, tiene que leer en voz alta. Es como que el ingreso auditivo te permite focalizar la atención. Yo Muchas lo veces comprendí pasa eso. mucho mejor al texto que si lo tengo que leer. Capaz que si lo leo me distraigo más fácil que si me lo están comentando. Claro. Ángeles, perdón, que también te interrumpí. No sé si nos ibas a decir algo. ¿O se me fue, Ángeles? No, ya abajo está. Sí. Claro, yo lo notaba con mis hijas adolescentes, estudiando, por ejemplo, en materia lengua. Tengo mi hija que pasó a 6º año del secundario, siempre aburrida. El texto la aburría, no lo comprendía, no se podía concentrar porque lo estaba leyendo. Vení, mami, ayúdame. Bueno, nos sentábamos. Y ella estaba, ¿para qué contesto? ¿Para qué? Y así estuvo 2 años. 4º y 5º año del secundario, de la misma forma, fue terrible. Y el tema del audio, del audio, a mí me resulta mucho mejor, lo comprendo mucho mejor. Bien, voy a buscar esa investigación, porque es más fácil el ingreso auditivo que no el visual, pero existe la ley. Bien, bueno, Lorena, ¿vos querías decir algo o te quedó la manito levantada desde hoy? Me quedó la mano levantada, discúlpame. Bueno. No, está bien. Bueno, entonces, vos estás muy para aprender idiomas. Bueno, claro. Vos te acostás a dormir con el idioma, música, y cuando te levantaste es más fácil relacionar las palabras. Sí, eso también es así. Sí. Bien, bueno, a ver, ¿qué hicimos hoy?
Una práctica de lectura comprensiva, estuvimos charlando sobre el contenido, que es lo que nos interesaba, por un lado, y por otro lado estuvimos reflexionando, explicitando cuáles son los pasos, los mecanismos, los procedimientos que intervienen cuando leemos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Para qué? Bueno, para tomar conciencia, para optimizarlos, ¿sí? Y esto es una manera también de ir ingresando a lo que nos van a pedir en la universidad cuando estemos en las carreras, independientemente de cuál sea. Contexto nos vamos a encontrar y leer, vamos a tener que leer, ¿sí? Bien, mañana, no hoy, mañana vamos a subir el video capaz que, no sé, Margarita capaz que lo puede subir hoy, pero la pestaña donde indica, la etiqueta, perdón, donde indica qué fue lo que hicimos hoy, la voy a escribir mañana, ¿sí? Y también mañana les vamos a mandar un correíto con qué vamos a trabajar el lunes, porque vamos a hacer lo mismo, pero con un texto un poco más largo y que habla sobre el conocimiento científico, ¿sí? Que bueno, son las características que tiene la ciencia como forma de explicación, ¿sí? ¿Nos volvemos a ver el lunes a las 6? Bueno. Bueno, buen fin de semana y que descansen. Gracias. Buen fin de, hasta luego. Adiós. Buen fin de, adiós.